Y ese primer 6 no solamente tiene sus 3 6 en su patente, sino que también el potecito contiene 6 de estas. 6 veces para 6 personas. ¿Casualidad? No hay casualidades. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor Jesús sea escudo alrededor de ti. Busca lápiz, papel, busca tu Biblia, siéntate, bendito sea el Señor y presta mucha atención porque ¿sabes lo que vamos a estudiar hoy? Los 3 6. Miraremos los simbolismos y en qué momento se aplicará cada uno de esos 6, bendito sea el Señor. Buscaremos los simbolismos paso a paso de esos 3 6, qué significan bíblicamente hablando y qué significan hoy y cómo se van a ir implementando cada 6 en una fase. Así es que, sin más preámbulos, comencemos. Busca tu Biblia y vamos a ir al principio. Sí, a Génesis 6. Ahí está contenido absolutamente todo el secreto de lo que es el final de los tiempos. Así como fue aquella vez, así será esta vez y así está haciendo esta vez. Bendito sea el Señor. Busca tu Biblia y vamos a leer. Ven tu Biblia en mano para que vayas corriendo desde que termines de ver este video a leer paso a paso, con entendimiento, cada versículo, porque yo ahora lo que voy a hacer es parafrasearte ese capítulo. ¿Por qué? Porque tengo mucho material para que no se nos haga demasiado largo el video, precisamente por causa de ustedes, que si el video es muy largo, luego se aburren y no lo ven. ¿Por qué? Porque no hay la madurez suficiente como para sentarnos con la Biblia y ir leyendo paso a paso. Como todavía no estamos en ese nivel, vamos a decir, de búsqueda, porque hay gente aquí que sí tiene ese nivel de buscar, de entender, de interpretar. Hay otro grupo que son recién nacidos y por misericordia a ellos hay que hacerlo corto, hay que hacerlo que se entretengan, que no se aburran y que entiendan lo que se está diciendo. Bendito sea el Señor. Así es que, sin más preámbulos, comenzamos. Parafraseando, bendito sea el Señor. En el versículo 1 de Génesis capítulo 6 nos empieza narrando lo que sucedió en ese momento, previamente a la decisión de Dios de raer del mundo todo ser viviente. Bendito sea el Señor. Lo primero que ocurre, que es contaminación genética, mezcla genética de dos grupos que no debían mezclarse. Bendito sea el Señor. Primer paso que ocurrió fue este. Ahí empieza y dice el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, puesto que él es carne. Por eso le voy a dar al hombre 120 años. Primera sentencia. Se reduce, se acortan. ¿Te suena? Se acortan los tiempos. Bendito sea el Señor, a raíz de esa mezcla de esos dos grupos que eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces, segundo paso que ocurre, ¿qué es lo que ocurre? Los poderosos. Los poderosos toman control de toda la tierra y empiezan a ejercer lo que es poder. Cuando ahí nos dice valiente, esa palabra tú tienes que buscarla en diferentes versiones, porque ahí está hablando también de violentos. Es por eso que tú vas a ver en algunos versículos que dice: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan, y en otras versiones vas a ver: y solo los valientes lo arrebatan. Entonces aquí, en este valiente, no es valiente de valeroso, sino valiente de violento, de persona que arrebata, que toma lo que quiere, lo que desea, sin preguntarle a nadie. Eso en el sentido literal malo, en ese sentido malo, ¿verdad que sí? Porque en el sentido de arrebatar el reino de los cielos, ahí es como que vayamos con todo. Bendito sea el Señor. Entonces, escuche bien, segunda cosa: los poderosos toman dominio de absolutamente todo. Y número 3, la maldad era mucha. Se corrompe absolutamente toda carne. Ya no quedan ni siquiera los animales,
sin corromperse. Bendito sea el Señor. A los que están más despiertos, ya esto les parece y saben a lo que voy cuando digo se corrompió toda carne. Pero para esas personas que no están empapadas de este tema, aquí se está hablando precisamente que a toda carne, sí, animalito, gato, perro, jirafa, todo el mundo se empezó a mezclar entre especies que no debía ocurrir. ¿Te suena parecido? Sí, hasta especies nuevas creadas, porque resulta que como este mosquito pica mucho y transmite el dengue, lo que vamos a hacer es que vamos a modificar genéticamente otro mosquito que se case con la mosquita y la mosquita va a tener hijos que a su vez no nos van a transmitir el dengue. Que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Eso está sucediendo hoy día. Bendito sea el Señor. Hasta los mosquitos están corrompidos. Hasta los mosquitos. Es una cosa que es espantosa. Y si usted no sabe de lo que yo le estoy hablando, le voy a dejar un enlace debajo de esta publicación. Si usted está en YouTube o está en Facebook. En YouTube usted busca en Cristo Micina. Los mosquitos nos cuentan qué pasó en Génesis 6. Ahí mismo usted busca ese video y usted ahí se va a enterar de qué es lo que ha ocurrido con los mosquitos. Que no tiene tiempo, pues usted entra en Google y pone 20 millones de mosquitos genéticamente modificados que fueron lanzados a Miami. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para evitar el dengue. Entonces usted ahí se va a enterar de qué es lo que yo estoy hablando. Gloria a Dios en las alturas. Vaya conmigo al versículo 12 y dice la palabra, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero es que Génesis 6:6, ahí lo que vemos es el hombre causándole dolor a Dios en el corazón. Bendito sea el Señor. El hombre jugando a ser Dios, ¿qué ha hecho? No me gustan mucho las plumas. Bueno, pues vamos a localizar el gen en el pollo que crea tanto plumaje y vamos a cortarlo. En la siguiente generación, todos van a nacer sin pluma. Queremos reses más grandes, que la carne tenga más fibra, menos grasa y que el animal sea más fuerte. Vamos a mezclar genes diferentes, vamos a recortar los que les hacen débiles, vamos a poner aquí, vamos a poner allá y vamos a tener estos resultados. Pero es que esto siguiente, mire la noticia que dice aquí, qué interesante. Los felinos desarrollan una enfermedad que se llama VIH, que es parecido al VIH en humanos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Escuche bien, por eso le digo que es la ciencia del bien y del mal. Dicen, bueno, con esta ciencia, con esto que vamos a hacer, podemos descubrir una técnica para poder en los humanos quitar el virus del VIH. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar genéticamente estos gatos, sí, para que no desarrollen la enfermedad. Pero de paso, vamos a ponerle una enzima que tienen las medusas. Sí, y vamos a hacerlo fosforescente en la oscuridad. Oiga esto, ¿a qué viene eso? No tiene nada que ver, hermanos. Es decir, lo de hacerlo fosforescente a los gatos en la oscuridad, eso fue algo a más. ¿Pero qué? Hay algo detrás. ¿Pero qué? Este es un plan futuro. Mírenlo ahí como dice, es la primera vez que se hace esto en un carnívoro. Claro, experimentamos ahí que sea fosforescente en la oscuridad y luego vamos a la siguiente fase. Esto nos recuerda a la luciferasa, que es una enzima que contiene las luciérnagas, o lo que conocemos también como los cocuyos. Sí, esta lucecita que ellas tienen debajo en su colita
Pues esta lucecita también la están utilizando la ciencia. ¿Para qué? Para hacer el tatuaje cuántico. Que sea que luminoso bajo una luz específica que se le ponga dando información específica y todo esto. Es decir, es lo que le estoy diciendo. Ciencia del bien y del mal. La primera intención siempre debe ser para bien, para que pueda prosperar. Apréndase eso. Siempre tiene que ser con una buena intención. Y luego es que todo se tuerce. Acuérdese que el enemigo es padre del engaño y de la mentira. Entonces tiene que ser así, de esa manera, que todo parezca con buena fe, todo tan lindo. Donde más vemos los 3 6. 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. Esta es la composición molecular del grafeno. ¡Ay! ¿Verdad que hermoso? Hermoso. Lo vemos por todos los lados, hermano. Despierte, por favor. El hombre causándole dolor a Dios en el corazón, causándole arrepentimiento de haberlos creado. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Dice así en el nombre de Jesús: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. ¿Por qué me está diciendo la palabra que para yo poder entenderlo necesito sabiduría y entendimiento? Porque esto no lo iba a entender todo el mundo. Si lo hubiera ido a entender todo el mundo, simplemente dice, el número de la bestia es número de hombre 666, ya está. Pero no me dice eso. Me dice, aquí hay sabiduría. Me dice, aquí hay sabiduría, pum, y para ahí. Hay un punto y seguido. Escuche bien. Y continúa diciendo, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 3 veces 6, bendito sea el Señor. Lo que vamos a ver ahora es el 666 desde la simbología en el que se está implementando en la actualidad. Bendito sea el Señor. Así es que presta atención, porque realmente tengo que hacerlo de una manera en el que tú también vas a tener que necesitar la sabiduría y entendimiento para entender, bendito sea el Señor, para que esto pueda llegar a todo el mundo. Es inevitable, bendito sea el Señor. El primer 6, ¿dónde vemos el primer 6? Donde la bestia, el sistema, implementa su nombre y su número. ¡Hey! ¿En dónde lo vemos? En su patente. En su patente. Búscate cuál es la primera patente y ahí te vas a encontrar no un solo 6, siempre serán los 3 6 en cada etapa. Siempre, grábate eso. Siempre serán los 3 6 en cada etapa, ya sea simbólico, ya sea un 6, pero siempre rodeado de otros 6, es igual, pero el 6 lo vas a ver por todos lados siempre. Bendito sea el Señor. Y no solamente eso. Y ese primer 6 no solamente tiene sus 3 6 en su patente, sino que también el potecito contiene 6 de estas. 6 veces para 6 personas. ¿Casualidad? No hay casualidades. Bendito sea el Señor. No hay ninguna casualidad. Segundo 6. ¿Cuál es el segundo 6 que se va a implementar y que ha usado justamente los 3 6? La moneda digital. La moneda que será ahora. ¿Para qué? Para implementar lo que se está preparando, lo que es el gobierno universal. Un gobierno único en el que haya un control de hasta la última moneda que se mueve y que circula en el mundo. Resulta y acontece que esta moneda en una de sus esquinitas pues tiene justamente 6 dígitos y 6 y 6 y 6, 3 veces. Más también otra simbología que, por ejemplo, otras criptomonedas tienen,
Y también contiene otra simbología como es la pirámide, que tiene 3 puntos que equivale al 666. ¿Lo ha visto? Bendito sea el Señor. Pero es que no solamente eso, adentro de la pirámide está el ojo que te observa por todos lados, en absolutamente todo. ¿Lo ves? Esta pirámide que en el centro tiene un ojo, ese ojo resulta que también es un 6. Resulta que también es un 6. ¿Cuál es ese 6? El 6G, en donde ahora mismo, en la actualidad, sí, cuando nosotros estábamos, ay Señor, ay cuántos, esto, lo otro, uy qué catarro más fuerte, uy, allí aquel se cayó. Cuando nosotros estábamos entretenidos en esto, bendito sea el Señor, estaban subiendo satélites por todos lados del mundo, porque la promesa de ese 6 de arriba de la pirámide es que va a haber internet en todo rincón del mundo. ¡Oh! Habrá alguien dando gloria a Dios por ahí, por eso, no sabiendo que justamente el ojo que todo lo ve necesita tener esto. ¿Por qué? Escuche bien, porque esto está, aunque tiene fuerzas oscuras detrás, escuche bien, el enemigo no es omnipresente, no puede estar en todo lugar. Por esa razón necesita de la tecnología y de ese ojo como del gran hermano que está observando absolutamente todo lo que usted y yo hacemos. Bendito sea el Señor, que el Señor reprenda al diablo, que lo enceguezca y que nos hagamos invisible ante cualquier sistema. Bendito sea el Señor, que no sea de Dios. Amén. Entonces, usted me va entendiendo, ¿verdad que sí? Voy un poquito rápido, a ver si, como Speedy González, voy un poquito rápido. ¿Sabe para qué? Para intentar justamente que ese ojo no capte absolutamente nada. Bendito sea el Señor. Pero ese ojo, ya usted entendió que es justamente ese 6. Así es que nos estamos alarmando por el 5, pero resulta que ya el 6 se implementa a fin de año en el país del dragón. Bendito sea el Señor. ¿Quién dice la palabra? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4, que le dio la autoridad a la bestia, el dragón. Él es que le va a dar el mecanismo, las herramientas a la bestia para que opere. Y a través de esos servicios recibirá adoración. ¿Se entiende esto? Eso se puede entender, hermano. Lea Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Entonces, continuamos. Esa es una fase, ¿verdad que sí? Esa fase de gobierno único. Esa es una segunda fase, ¿verdad que sí? Entonces vamos a recapitular antes de dar la tercera fase. Para los que van así más al pasito, que recién empiezan a entender estas cosas, vayan entendiendo. El primer 6 es la mezcla, contaminación genética, a través de todas las mezclas que se han hecho en toda carne. ¿Se entiende esto, amado? Primer 6. Segundo 6, ¿cuál es? Es la implementación de ese gobierno global, que lo que va a hacer es como un gobierno comunista, comunitario, que todo se verá bueno. Escuche bien y atención aquí. Estamos ahora mismo ante lo que es la elección del bien y del mal. Si usted no sabe distinguir lo bueno de lo malo, usted va a estar dando gloria a Dios justamente por obras del diablo. ¿Se entiende o no? Ay, Dios bendiga ese presidente de esa nación. Yo quisiera que en mi nación hubiera un hombre así tan bueno. Y resulta que está allanando el camino y que cuando viene a ver, él es el mismísimo y usted con su ceguera está así idolatrando gente humana. Nosotros estamos en un tiempo de que tenemos que estar alerta, absolutamente alerta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es quién? Aquí nadie es bueno. Aquí bueno nada más Dios, bendito sea el Señor. Aquí no hay bueno. Aquí no hay bueno nadie, ni uno. Bendito sea el Señor. El único que nos justifica es Jesús. El único que nos justifica es Él. Dejemos de justificar, hombre. Bendito sea el Señor. Entonces, continuamos. Vimos eso, corrupción de toda carne. Segundo, gobierno
global que va a incluir precisamente ese gran hermano que estamos hablando. ¿Qué significa ese ojo que todo lo ve? Lo que va a hacer es que a través de esos satélites tendrá ojos en todos lados, porque Él no es omnipresente. Repito, bendito sea el Señor, que el Señor, la sangre de Cristo nos cubra. Y aparte de eso, no solamente es que va a mirar todo, sino también que esa misma tecnología será lo que usarán. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, o vaya leyéndolo en pantalla. Dice así en el nombre de Jesús: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. También hace grandes señales, que aún hace descender fuego del cielo en presencia de los hombres. Y ahí es que dice después que todos esos que estén con esa contaminación, bendito sea el Señor, será lo que se van a maravillar y van a empezar a decir: ¡oh, wow! ¡Wow! Pero la ciencia se ha avanzado. La ciencia se ha avanzado. Cuando la palabra en Daniel nos dice, Daniel capítulo 12, nos dice que la ciencia aumentaría, pero no nos está diciendo que fuera para bien. La ciencia del bien y del mal. ¿Le suena de algo? Ese fue el fruto que comió Adán y Eva. Bendito sea el Señor. La ciencia, sí, la ciencia. Bendito sea el Señor, que es para bien y también para mal. Entonces, cuando hagan estas grandes señales y prodigios y engaños mentirosos, que dice la palabra en Mateo 24, que si fuese posible, engañará aún a muchos de los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos de los escogidos, cuando le mandaron a velar, están durmiendo. Y cuando ellos despierten, como ellos no se enteran de nada y viven en el aire, cuando ellos vean toda esta maravilla, van a decir: wow, esto es de Dios, porque el hombre no puede hacer eso. Sigo todavía en el segundo 6, que es el gobierno, que eso es lo que abarca más. ¿Cuál es? Contradecir lo que Dios dijo. ¿Qué dijo el Señor? Multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué nos dicen una y otra vez? Somos mucho. Hay gente que yo escucho diciendo: yo no voy a tener hijos porque aquí hay demasiado, hay que adoptar, como si fuéramos perritos, ¿sabe? Que hay que adoptar. Hay que adoptar porque la tierra está llena y usted se pasa. Hay zonas que usted se pasa horas que usted no ve un alma. Hectáreas y hectáreas vacías. Y les han metido en la cabeza a la gente que la tierra está llena, que los recursos se están terminando, que hay demasiada gente, que sobran, que somos la plaga, que somos lo peor que le puede ocurrir al planeta. Sí, y han convertido todo lo que es la tierra como si fuera en un santuario. ¿Para qué? Para hacer un ídolo. Para hacer un ídolo y desagradar y contradecir lo que es Dios. El tercer 6 es justamente de esa religión única que se busca, el ecumenismo, todos estos infiltrados que tenemos aquí en el Evangelio, sí, que están trabajando para Roma justamente con todo ese engaño mentiroso, con todo ese desvío y con su nueva religión. De aquí caben todos, no pasa nada. Usted puede ser idólatra, usted puede ser fornicario, usted puede hacer lo que usted quiera. Aquí todo el mundo cabe, porque es una religión con un Dios que ellos hicieron. Bendito sea el Señor, que no es más que el mismo príncipe de las moscas que existía en el Antiguo Testamento. Ese mismo Dios es que ellos van a levantar, porque van a empezar a adorar una deidad que no es Dios, porque Dios tiene sus reglas. El Señor tiene sus reglas. El Señor no quiere cualquier adoración. Al enemigo no le importa que tú estés adorando a una imagen que supuestamente tú le pusiste María cuando no tiene nada que ver con María. A él no le importa. A él le importa que Dios no va a recibir eso, y si Dios no lo recibe él. ¿Entiendes? A él no le importa, pero a Dios sí.
Dios es santo, santo, santo. Y donde Él está, todo tiene que estar santificado, sino sencillamente Él se va de ese lugar. Y ese lugar toma lugar esas entidades que son ángeles caídos que vienen a tomar lugar para recibir adoración de los hombres. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, tú tienes que tener claro que Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias. Un sistema que surge del mar, bendito sea el Señor, que significa de entre los pueblos, de entre las tribus, las naciones, y de la tierra, que significa del polvo, del barro, que es un humano. Entonces te está hablando de dos sistemas diferentes. El humano tendrá bajo su autoridad, escucha bien, dos cuernos, pero solo con esos dos cuernos va a ejercer en presencia de la primera bestia toda la autoridad. Y va a ejercer en presencia de la primera bestia toda autoridad. Y ella, sí, ese humano que surge es el que hace que se le rinda tributo a la imagen de la primera bestia. ¿Y la primera bestia qué es? ¿Qué es lo que acabamos de decir? La primera bestia ¿qué es? Ese sistema que tiene los 3 6. El que tenga oído para oír, oiga. Los 3 6. Corrupción del templo del Espíritu Santo con alteración de lo que Dios hizo. Bendito sea el Señor. Y número 2, el control, gobierno, el hombre jugando a ser Dios. Y 3, la adoración, que es la fase final que busca siempre el enemigo. De esta última fase, la iglesia de Filadelfia será librada. Nos dice la palabra que a esta iglesia se le promete ser guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cuando toque la adoración, dice la palabra del Señor que a la iglesia de Filadelfia, esa es la única de las 7 iglesias que se le promete ser guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bendito sea el Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. El próximo mensaje será el mensaje a las 7 iglesias. ¿En qué grupo estás tú? A lo mejor ni siquiera en uno de los 7. Bendito sea el Señor. La invitación es: busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Todas tus excusas que tú tienes hoy, todas esas excusas y cuentos chinos que tú tienes para no abrirle la puerta a Jesús para entrar a tu vida y morar en tu corazón, cuando tú estés frente al tribunal divino, no te servirán de excusa. Busca al Señor mientras pueda ser hallado y ponte y santifícate de forma tal que cuando suene la trompeta tú corras hacia tu Padre Celestial como un niño que tiene mucho que no ve a su papá y que no huyas avergonzado. No puedes correr hacia Él porque no eres hijo o porque perteneces al grupito de la iglesia de la Odisea, que eres pobre, ciego y desnudo, tibio, y donde Él te vomitará de su boca. Dios te bendiga, Dios te guarde. El Señor nos está llamando a santificarnos, a esperarlo, y los que amamos su venida simplemente decimos: sí, ven Señor Jesús. Y el Espíritu y la novia dice: sí, ven Señor Jesús. ¡Aleluya! Comparte este video. Dios te bendiga.